Muy buenos días a todos y a todas. Primero un saludo muy especial a los organizadores que nos posibilitan tener estos espacios de vínculo, estos espacios de encuentro. Es una forma de desarrollar la resiliencia, ¿verdad? Yo lo que quería compartir hoy con ustedes son una serie de reflexiones que surgen a partir del momento actual que estamos viviendo y de la relación entre la pandemia y los derechos de la niñez. Ustedes sabrán que una pandemia como esta, sin precedentes, a nivel global, entra en lo que se llaman crisis o catástrofes humanas. Estas catástrofes se caracterizan por un desordenamiento, una ruptura de la vida cotidiana imprevista, más que imprevista, no esperada, diría yo, porque en realidad es predecible si uno ve antecedentes y analiza objetivamente con algunos datos científicos el tema, pero es inesperada en tanto no se asume como un riesgo posible y esa situación irrumpe rápidamente y desorganiza la vida al punto de que sentimos que nada es igual a lo que era antes, ¿verdad? Estas situaciones generan una serie de acciones, de retroacciones y de interacciones en donde el vector inicial del problema, que en este caso es un vector biológico, el virus, se articula, se trenza con todo lo que son las consecuencias de las reacciones sociales y de las respuestas a ese virus, con lo cual se queda en evidencia no solo las debilidades, las vulnerabilidades, sino también la debilidad de las respuestas que nosotros tenemos ante esa crisis. Yo voy a organizar el tema en tres grandes bloques. El primero, referido básicamente a la crisis y a lo que genera esta crisis desde el punto de vista discursivo y de propuestas psicopolíticas, diría yo. Un segundo momento de los efectos que tiene esto sobre la niñez y la adolescencia. Y un tercer momento hablando más del futuro, de las perspectivas, de las propuestas. Uno de los fenómenos que generan las situaciones de crisis es que disparan un conjunto de discursos que tienden a hacerse hegemónicos y que construyen ciertos mitos. Uno de ellos es el mito de la igualdad. Se dice que la crisis nos toca a todos por igual, que nos iguala, que nos afecta a todos. Y sí, sin duda nos afecta a todos. Pero cada uno entra en la crisis desde lugares diferentes y con posibilidades diferentes. La crisis se enfrenta con lo que antes se tenía, con lo que se ha acumulado. Y esto vale para los países, vale para los sistemas de salud, vale para las instituciones, para las familias y para las personas. Y para todos los colectivos. Sin duda no es lo mismo estar en cuarentena en una casa con todas las comodidades que estar en cuarentena en una villa. No es lo mismo tener que suspender las actividades laborales para alguien que tiene un trabajo regular, tiene seguros, tiene cierta capacidad de ahorro, que para gente, familias que viven al día, que tienen trabajos irregulares, que no es posible para ellos esperar coberturas de seguros o de rentas alternativas. Del mismo modo, cada persona lo enfrenta con su historia, con la fase evolutiva que está atravesando, y las familias también lo atraviesan con sus recursos no solo financieros y de infraestructura, sino también afectivos. O sea, la relación familiar se pone en evidencia en esta situación de convivencia obligada de alguna manera durante todo el día en espacios que tienden a ser reducidos. Este mito de la igualdad es sin duda un mito que tiene una construcción y un sentido ideológico también, porque al igualar
parecería que no hay por qué detenerse a pensar en respuestas diferentes para los diferentes sectores. Un segundo aspecto de los discursos es la metáfora bélica. La metáfora bélica que dice que estamos todos en guerra, que el coronavirus es un enemigo común, y esto que es algo que muchas veces se recurre a este tipo de metáforas para movilizar la unidad nacional y para tocar la fibra de alguna manera de las poblaciones, es bastante peligrosa. ¿Por qué? Porque en la guerra hay un enemigo. Ese enemigo hay que destruirlo. Y si bien se dice que aquí el enemigo a destruir es el virus no es perceptible, no es observable. Y cuando hablamos de guerra, tenemos que construir un enemigo visible. Y el enemigo visible pasa a ser aquellas personas que transmiten el virus, que pueden ser portadores del virus. Y esto genera un mecanismo que, lejos de lo solidario, pasa a ser un mecanismo propio de un discurso de odio. O sea, hemos visto muchas situaciones en los últimos días en la región de personas que son de alguna manera agredidas, expulsadas de sus comunidades, escrachadas de alguna manera, porque se supone que pueden ser portadores o porque están en una cuarentena, etcétera, etcétera. El tema de la metáfora bélica es que también habilita algunos aspectos de concentración de autoridad. En una guerra, todo disidente, todo opositor es un traidor. Y eso de alguna manera también es un argumento que se maneja en la región desde el poder político. O sea, no es momento de pensar, no es momento de cuestionar, no es momento de construir consensos entre posiciones aparentemente diferentes, sino que es un momento de alinearnos, de alinearnos incondicionalmente atrás de esas banderas y de esos planteos. Y en este contexto hay un tema que es bastante preocupante y que a futuro puede ser mucho más preocupante, que es el de las prioridades. En una situación de crisis hay que priorizar, sin duda. Pero ¿cómo se prioriza? ¿Cuáles son los criterios para esas prioridades? Esas prioridades se hacen siempre desde una mirada ideológica, desde una mirada política, más o menos explícita, y además esas prioridades tienen que ver con las cuotas de poder que cada sector, que cada grupo tiene dentro de una determinada sociedad. Cuando decimos que la prioridad o la priorización tiene que ser de alguna manera objetiva, o se puede cuestionar la forma en que se prioriza, aquí aparecen algunos planteos bastante reiterados, como por ejemplo que las decisiones se toman en base a la consulta de los expertos. Bien. Pero cuando desde un espacio de poder nosotros consultamos expertos, esas consultas que realizamos ya tienen implícita una construcción del problema. ¿Por qué? ¿Qué expertos se consultan? Infectólogos, epidemiólogos, economistas, como si esos fueran los únicos temas que hay en juego. Yo no he visto todavía que ningún gobierno, dentro de los expertos que consulta expertos en derechos humanos, consulta expertos en derechos de infancia y políticas de niñez, consulta expertos en psicología, en fin. Eso de la experticia es también algo que viene bastante sesgado desde quien recurre al experto, sin entrar a cuestionar los discursos científicos y expertos que también pueden tener sus cuestionamientos. Pero básicamente lo que quiero señalar es eso, ¿no? Cómo cuando alguien se arma el mapa, el equipo de personas que asesoran, de alguna manera elige un conjunto de saberes que traen implícita una mirada sobre el problema. Y ese es uno de los temas, que las decisiones en esta pandemia se están tomando básicamente
con una mirada sanitarista, epidemiológica, y se está tomando muy poco en cuenta los otros efectos que tiene esta pandemia. Y acá es donde paso al tema de los niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes parecen no ser la población más afectada, aunque según la OPS hay en la región unos 100 casos de niños por debajo de 14 años que han contraído coronavirus. No parece ser el aspecto biológico, sanitario, el más grave como amenaza a la niñez, pero sí hay una fuerte amenaza a la niñez en aspectos indirectos, vinculados por un lado al impacto sobre las familias, donde encontramos inestabilidad económica, inseguridad, amenaza de pobreza, muertes en el entorno, muchas veces, sobre todo de abuelos, y encontramos también miedo en los padres, ansiedades, bombardeo informativo, no siempre adecuado. Y en ese sentido es fundamental cómo se incluye al niño en esa temática, cómo el niño se ve más o menos afectado en una situación traumatizante en función de la reacción que ven los adultos de su entorno. Si los adultos logran contener la situación, logran comprenderla, explicarla, no negando el miedo, pero sí racionalizándolo, será una posibilidad, una oportunidad de elaborar esa experiencia. Si por el contrario, el niño capta inseguridad, pánico en su entorno, ve desborde en las figuras adultas de referencia, su angustia va a ser mucho mayor y el efecto traumático a mediano y largo plazo va a ser mucho más notorio. Pero por otro lado también hay algo que afecta notoriamente a los niños y a los adolescentes, que es el encierro, esta suspensión de todos los vínculos y todos los espacios de socialización extrafamiliares, o extrafamilia nuclear, diría yo, porque tampoco se incluye acá la familia extensa, ¿verdad? También se cortan los vínculos con primos, abuelos, tíos, etc. Pero sí se suspenden, y es muy importante, por un lado, la actividad escolar, o de centros infantiles, en el caso de primera infancia, o de secundarios, en el caso de los adolescentes. Pero también quedan en suspenso otros espacios de socialización, clubes, partidos de fútbol, ruedas de mate, reuniones en lugares públicos. O sea, todo esto se corta y se genera una vida fuertemente endogámica dentro de la casa. Y acá vuelvo al tema del principio, ¿verdad? Que cada uno entra en esto con su historia y sus antecedentes. Para algunas familias, el estar todo el día en casa juntos puede ser aburrido, pero puede ser también una oportunidad de diálogo, de compartir cosas que en otros momentos no se comparten, de darse momentos de encuentro. Para otras, puede ser un momento de agudización de los conflictos. Y acá aparece un tema que es el de los que más se viene hablando, que es el tema de la violencia intrafamiliar o de la violencia doméstica. Se habla de que ha habido un aumento de un 20% en denuncias de violencia. Esto es un dato, creo que poco confiable, en el sentido de que hay un subregistro muy grande siempre en estos temas, y en este momento podemos pensar que el subregistro es aún mayor. ¿Por qué? Porque las posibilidades de denuncia, de pedido de ayuda, siempre tienen que ver con relaciones con terceros. Las denuncias de violencia infantil o de abuso generalmente parten de alguna señal o de algún pedido de ayuda que el niño o niña hace o en su escuela, o frente a sus compañeros, o frente a las madres de sus compañeros, a veces en los servicios de salud, en los espacios recreativos. Y es allí donde alguien toma ese tema y, bueno, de alguna manera juega un proceso de gestación de una denuncia o de una consulta o de un pedido de ayuda. En este momento, al estar cortados esos vínculos,
esa barrera entre lo público y lo privado, que hace que dentro de la casa sea muy difícil aplicar la ley, y que de alguna manera el Estado declina su poder frente al poder interno familiar, generalmente una estructura de tipo patriarcal, ¿verdad? O sea, esa intervención ahora es aún más difícil. Esa barrera entre lo público y lo privado, que llevó a la posibilidad de elaborar políticas públicas en relación a la violencia de género, la violencia hacia la infancia y a una serie de comportamientos de abusos de poder, digamos, en lo intrafamiliar, esa posibilidad hoy no está. Hay un retroceso del espacio público al espacio privado. Hay algunos grupos que aparecen bastante invisibilizados en esto dentro de la propia infancia. Edades. Los preescolares, la primera infancia, aparece bastante invisibilizada porque la preocupación parece ser la de los escolares que ven interrumpida su tarea escolar. Y en realidad, los niños pequeños también ven interrumpido una serie de vínculos que desde la tradición adulta no se valoran tanto, porque son más vinculados al juego, a la recreación, al cuidado, mientras los padres tienen que hacer otras cosas, y no aparecen tanto como un ejercicio de un derecho a la educación. Esto se desvaloriza mucho. Parecería que mientras haya adultos en casa, no tiene por qué el niño salir a otros lugares. A su vez, en la etapa escolar, lo que vemos que se preocupa, que hay políticas intentando compensar, diría yo, que son bastante inequitativas porque tiene que ver con la posibilidad de conectividad, de dispositivos digitales, etc. En ese sentido, hay una preocupación, una sobrepreocupación por la tarea escolar entendida como transmisión de contenidos, como aprendizajes básicos de las disciplinas que conforman la currícula escolar. Y nos olvidamos que la escuela es mucho más que un conjunto de tareas y de aprendizajes programados. La escuela es un espacio de encuentro, es un espacio de socialización, es un espacio de contacto del niño con otros niños y con otros adultos que no son su familia. Está todo lo que los pedagogos llaman el currículum oculto, ¿verdad? Todas aquellas experiencias de las cuales se extraen aprendizajes y que no tienen que ver directamente con los programas, sino que tienen que ver con la interacción entre personas en el espacio escolar. Y ahí es donde cuando intentamos llevar la escuela a la educación a distancia, nos olvidamos de este aspecto, nos olvidamos de abrir espacios donde los chicos puedan expresar sus emociones, puedan hacer actividades más creativas, puedan verse con sus compañeros, aunque sea a través de una pantalla, o ver a su maestra, y saturamos mucho el tema del aprendizaje académico, que es importante, pero que no es lo único. Pero el grupo etario también muy comprometido en esto es la adolescencia. La adolescencia es una etapa fundamentalmente de vínculos exogámicos. El adolescente generalmente no se siente totalmente cómodo con los adultos de su familia. Acá tenemos un gran abanico, ¿verdad?, de posibilidades, pero no es su lugar durante las 24 horas del día. El adolescente necesita encontrarse con sus amigos, necesita salir, necesita tener actividades recreativas, deportivas, etc. Y en ese sentido, se ha dado poca atención a esa necesidad. A mí me resulta llamativo cómo en muchos países de América se ha permitido, por ejemplo, el pasear a las mascotas, después se agregó a las mascotas a los niños autistas, en un plano bastante similar, diría yo, pero no se plantea la necesidad de que los niños tengan en algún momento de la semana, en algún momento del día, posibilidad de utilización de espacios públicos con las correspondientes medidas, con las correspondientes precauciones, pero
reconociendo esa necesidad. El propio Comité de los Derechos del Niño plantea la importancia de mantener una actividad física, recreativa en espacios libres, con las medidas correspondientes. Eso parecería que no es algo en lo cual se ha detenido como una necesidad. Estas situaciones, ¿cómo las proyectamos hacia el futuro? Cuando uno habla de futuro en situaciones tan inciertas, corremos dos riesgos. Porque el ser humano no soporta la incertidumbre. Entonces trata de construir una presunta realidad post-crisis. Imaginar un escenario. Y en este imaginar el escenario corremos el riesgo de imaginarlo en función de nuestros miedos y pensar en un futuro catastrófico, en un futuro apocalíptico, o de pensarlo en función de nuestros deseos. Y ahí que viene ese discurso de que cuando termine esto nos vamos a encontrar todos, nos vamos a abrazar, nos vamos a querer todos. Seguramente nos vamos a abrazar y vamos a querer a las personas que ya antes queríamos. Pero no vamos a superar los conflictos sociales que tenemos. El periodo post-pandemia va a ser un periodo de alta conflictividad social. Va a ser un periodo de disputa fuerte por los magros recursos que van a tener nuestras sociedades. Y en esa lucha por los magros recursos vamos a tener diferencias de poder y diferencias de posibilidades de acceder a ellos. Y en esta situación los niños, las niñas y los adolescentes son un grupo especialmente vulnerable, especialmente poco tenido en cuenta en los procesos de incidencia, y que realmente hay que trabajar muy fuerte desde las organizaciones, tanto de niños como de adultos que trabajan la perspectiva de derechos de la infancia, para evitar esta situación. Sin duda va a haber una situación de empobrecimiento posterior a la pandemia. Van a emerger muchas urgencias que antes existían, pero tal vez estuvieran menos evidenciadas. Y acá hay un gran riesgo, el cual estamos alertando todo lo posible, y es lo que nosotros llamamos la primitivización de la asistencia. ¿Qué es la primitivización de la asistencia? Es pensar que lo primero que tenemos que hacer, lo único que tenemos que hacer, es superar la dificultad alimentaria, algunos aspectos básicos de salud y poco más. O sea, retroceder de una perspectiva de derechos concebida integralmente a una perspectiva de necesidades básicas. Este es un enorme riesgo. Y es un riesgo que tiene que ver básicamente con las concepciones adultocéntricas, ¿verdad? Las concepciones del adulto que consideran que el niño lo que tiene que hacer es crecer, engordar, preservarse en la salud, etcétera, etcétera. Pero todo lo que es derechos de ciudadanía, recreación, expresión, desarrollo creativo, o sea, esos aspectos parecen ser superfluos. Y por ahí se recortan los derechos a los prioritarios, a los básicos y los otros, que quedan siempre postergados. Acá hay un tema también importante a tener en cuenta, que es cómo en este contexto de primitivización se deterioran también algunos mecanismos que ya estaban relativamente instalados o en proceso de ser instalados en nuestras sociedades. Uno de ellos es el sistema de salud. O sea, hoy se habla de inversión en el sistema de salud, pero cuidado, estamos invirtiendo en un nivel del sistema de salud altamente especializado, con hospitales de lo que se llama planificación monovalentes. Estamos pensando en CTI y en tratamientos intermedios. Estamos pensando en respiradores, estamos pensando en una serie de cosas que son necesarias para la atención de los casos más complejos de coronavirus, o más delicados, diría yo. Pero sin embargo no estamos pensando en la estructura sanitaria general. Estamos desmantelando la atención primaria, estamos postergando los controles de embarazo, los controles de desarrollo,
estamos disminuyendo la capacidad de respuesta a ciertos temas que son los que determinan la mortalidad infantil en el continente, a los temas de problemáticas respiratorias, neumonías, no vinculadas al coronavirus, las diarreas, los accidentes domésticos, o sea, todo lo que es la atención a ese tipo de actividades donde el primer nivel de atención, el que está cerca de las comunidades, el que está al alcance, digamos, de las familias como primer barrera de contención sanitaria, eso se está debilitando y se está desmantelando. Tenemos el peligro de que pasada la crisis tengamos muchas camas de CTI ociosas, pero no tengamos una estructura sanitaria articulada. Lo mismo pasa con la seguridad alimentaria. Se habla mucho de las ollas, se habla mucho de las canastas, pero acá estamos retrocediendo en la calidad de la alimentación notoriamente. Los centros infantiles tienen un papel importante en la seguridad alimentaria, en la calidad de la alimentación. Y en este momento estamos distribuyendo alimentos secos, estamos en algunos casos en iniciativas solidarias muy positivas, muy loables, muy valoradas. Se están haciendo las ollas populares, con lo cual la alimentación es prácticamente todos los días igual. No hay alternativas para población que necesita algún tipo de alimentación diferente, hipertensos, hepáticos, en fin, todos los que, diabéticos, todos los que necesitan de alguna manera, alguna forma de dieta, tanto trata de niños, como de adultos mayores. Estos son como los costos de todo esto. ¿Qué propuestas podemos hacer? Hay una propuesta básica, ¿verdad?, que nosotros estamos manejando desde el Instituto Interamericano del Niño y que nos parece bastante, no es nueva para nosotros, es lo que planteamos básicamente para combatir temas de la pobreza y de la violencia, pero que en este momento toma mucha vigencia y pensamos que va a tomar mucha vigencia en la poscrisis, que es el fortalecimiento de los tres garantes de derechos. Fortalecimiento de la familia, fortalecer capacidades de cuidado y crianza de las figuras parentales, fortalecer las capacidades de los padres y de las madres, y acá menciono primero a los padres, no por tradición, no por vicio sexista, sino porque creo que primero hay que fortalecer a los padres, que son los más débiles, y me refiero a fortalecerlos en el sentido de darles instrumentos, de despertar motivación, de que sepan jugar con sus hijos, que sepan dialogar con sus hijos, que asuman su paternidad dentro de casa también. Y cuando hablamos de fortalecer capacidades parentales, nos referimos a muchos temas. Por un lado, a nociones básicas de policultura, de nutrición, cómo preparar alimentos, pero también a cómo organizarse a nivel de las familias, cómo gestionar los residuos, cómo incidir en la defensa de sus derechos frente a distintos espacios de autoridad. Y esto no es un enseñar, es más bien un estimular aprendizajes. ¿Por qué? Porque no es cuestión de que vamos del lugar del saber a decir qué es lo que tiene que hacer, sino que lo que hay que hacer es reflexionar, incorporar las herramientas, los saberes, las fortalezas que la población tiene para enfrentar estas cosas y tratar de optimizarlas, de dinamizarlas, de potencializarlas con otros aportes. El segundo nivel de fortalecimiento tiene que ver con esta capacidad de las familias de organizarse, es el comunitario. O sea, las comunidades están siempre muy olvidadas en los planteos de los derechos de la infancia. Hablamos de familia y de Estado, pero la comunidad no aparece como un actor, aparece como un espacio, como un escenario en todo caso, pero no como un actor colectivo. Las comunidades en América Latina son fuertes, han dado muestras de poder sostener procesos, de poder ayudar a aquellas familias que están más golpeadas, de poder establecer vínculos de solidaridad recíproca para poder hacer frente
a estos temas. Y el tercer garante, que debe intervenir fuertemente en este contexto, es el Estado. El Estado es el garante último de derechos. Es el que tiene que regular la vida social en una situación post-crisis y la crisis. Y del Estado depende los otros dos niveles también. ¿Por qué? Y esto no es por cuestionar la autonomía, sino porque la familia no es un ente autónomo. La buena o mala función paterna o materna depende de muchas cosas, y entre otras muy determinantes de lo que llamamos las condiciones de ejercicio de la maternidad o de la paternidad. ¿Qué es esto? Las condiciones de ejercicio tienen que ver con historias personales, cómo se llega a la maternidad y la paternidad, tienen que ver con cuestiones culturales, qué barreras tengo yo, padre, hombre, para salir para cuidar a mi bebé, qué barreras tiene la mujer para acompañar al fútbol a su hijo, para determinadas cuestiones que tienen que ver con los adolescentes, etc. Pero también tiene que ver con, bueno, la infraestructura que se tenga, pero tiene que ver también con cómo los padres, las madres o las figuras adultas son respaldadas desde el Estado. Si un padre, una madre, están preocupados o están desbordados porque no saben cómo resolver la sobrevivencia, porque viven al día y esa situación de vivir al día entra en crisis en este contexto de suspensión de actividades y no tienen respuestas claras, difícilmente van a tener disponibilidad para jugar con sus hijos, para dialogar, para buscar formas creativas de resolver el tema del ocio, etcétera, etcétera. O sea, no tenemos que cuestionar aquello de que hay buenas madres y malas madres, porque no es un tema de voluntarismo, sino que es un tema estructural, tanto de lo que es la historia personal, el contexto cultural, pero también las condiciones sociales y económicas en que se ejerce ese rol. Entonces acá una necesidad y de alguna manera un riesgo es que el Estado se repliegue, de que el Estado no juegue su papel. Y de que en esta necesidad de priorizar, se prioricen otras cosas. Cuando digo otras cosas, lo digo en función de algunos indicios que he visto por allí de organismos internacionales, de declaraciones, de posturas que hay en la región, el riesgo de que se prioricen a aquellos actores sociales que se ven directamente vinculados a la reactivación económica. Las empresas, las pequeñas y medianas empresas, pero no se toma en cuenta la necesidad de una inversión fuerte en atender y garantizar los mínimos de vida dignos para el conjunto de la población, incluidos fundamentalmente los niños, niñas y adolescentes. Ahí desde el Instituto Interamericano del Niño, nosotros formulamos desde ya hace un par de semanas 5 propuestas que van un poco en este sentido, ¿verdad? De unificar la incidencia, unificar la movilización, la preocupación en estos aspectos. El primero de ellos es brindar los presupuestos destinados a la infancia, evitar su recorte y en lo posible lograr su incremento. No podemos permitir que, como hay poco dinero, se recorte a la infancia para colocarlo en otros lados. Tenemos que defender eso y tenemos que hacer entender el valor no solo jurídico, ético, sino también el valor en cuanto a desarrollo social y económico que tiene el poder atender adecuadamente una infancia en forma de transitar la infancia de la mejor manera posible. Fortalecer los sistemas de protección. Los sistemas de protección nos referimos a las coordinaciones interinstitucionales para realizar una defensa, una protección, una promoción integral de los derechos. Y decimos fortalecer los sistemas porque
Otra de las cosas que se habla mucho es la focalización de la asistencia. Y tememos que haya una serie de respuestas sobrefocalizadas, descoordinadas entre sí, que retrocedan a una concepción asistencialista de la política de infancia y no a una concesión de derechos como corresponde a un sistema articulado, interinstitucional, que dé respuesta a las necesidades que surjan. Proponemos también la organización de redes en las comunidades, con participación también de las instituciones de cercanía, es decir, escuelas, policlínicas, centros barriales, redes solidarias, redes en las cuales participen también adolescentes, niños y adolescentes. Por eso hablamos de redes intergeneracionales e interinstitucionales, donde puedan pensarse juntos y afrontar juntos estos temas. La participación infantil y adolescente es una de las claves también para la dignificación de ese lugar del niño, aún en situación de crisis, y las veces que se ha ensayado, hemos comprobado que los niños tienen mucha capacidad y mucha agudeza para identificar sus necesidades y para identificar propuestas que realmente a ellos les son útiles y necesarias. Y el último punto es defender en los organismos financieros y en los cooperantes el hecho de que se abran líneas de apoyo a proyectos de infancia desde una perspectiva de derechos. O sea, evitar este corrimiento de las líneas de crédito a la reactivación económica o a programas de emergencia de cubrir necesidades básicas, sino procurar que esos recursos sean volcados a actividades y a programas que tomen los derechos en su integralidad. Es fundamental en ese sentido que las organizaciones logren trabajar en forma articulada, logren fijarse horizontes comunes, y sin duda estamos en una situación de mucha incertidumbre, en una situación de ciertos desconciertos, diría yo, y en ese contexto necesitamos certezas. Y las certezas pasan básicamente por reafirmar nuestros principios de la Convención de los Derechos del Niño. Interés superior del niño, indivisibilidad de los derechos, corresponsabilidad, familia, comunidad, Estado, no discriminación y participación. Pensamos que esta es la orientación básica para no naufragar en medio de esta tormenta y poder mantener un horizonte hacia la profundización de lo que hasta el momento se había avanzado en los derechos de infancia en la región y evitar los retrocesos. Bueno, gracias por la atención y por la paciencia. Espero que les sirva para algo estas reflexiones. Mi deseo sería que permitieran pensar, reflexionar, tal vez intercambiar entre ustedes, y se trata de una experiencia en proceso, se trata de una experiencia en la cual no tenemos todavía certezas, y desde ese lugar es que estamos desarrollando estos pensamientos. Así que muchas gracias por el espacio, cuídense y esperemos vernos pronto.